Miles de hectáreas de bosques, montes y humedales se incendian para que se sumen nuevas tierras a la producción de cultivos como commodities de exportación y agrocombustibles, principalmente soja y maíz transgénicos. La necesidad de una reforma agraria que impulse la soberanía alimentaria para acabar con la crisis en el país. Bueno, un lindo debate para darnos en la tarde del Federal. Vamos a estar hablando ya nomás con el doctor Juan Warren, sociólogo del CONICET, sobre este tema. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Será una utopía esta posibilidad, doctor? Realmente muy interesante, planteado desde ese lugar, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Y sí, puede parecer un poco utópico a veces el planteo, ¿no?, de la reforma agraria como algo imposible de realizar, sobre todo en Argentina, donde no hubo nunca una reforma agraria como sí hubo en muchos países de América Latina y del mundo, porque incluso es una política que está recomendada y impulsada no solo obviamente por organizaciones campesinas o indígenas de nuestro país y de América Latina, sino también por organismos internacionales como la FAO, ¿no?, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación a escala global, que también recomienda justamente el acceso a la tierra de los pequeños y medianos productores para permitir una producción de alimentos más masiva y sobre todo más barata y más saludable, ¿no? Sabemos que el modelo actual, digamos, donde en Argentina, que es un modelo muy exitoso en términos económicos, que es el modelo del agronegocio, genera una entrada de divisas muy importante para el país, eso es innegable, pero también genera algunos impactos sociales, ambientales y sanitarios bastante graves que tienen que ver un poco con lo que decían en la introducción, ¿no? Por un lado, incendios generalizados para después producir en esas tierras nuevas plantaciones de soja u otros cultivos transgénicos. Por otro lado, hay un impacto fuerte del uso cada vez mayor de los agroquímicos, ¿no?, de los fertilizantes y sobre todo de los pesticidas para permitir que el cultivo principal, que es la soja o el maíz, puedan crecer. Necesitan una gran cantidad de litros, de millones de litros de agroquímicos que generan en el largo plazo un impacto en la salud de las poblaciones que están cercanas a esos campos, ¿no? Los pueblos rurales, que hoy muchos se autodenominan pueblos fumigados, que vienen sufriendo, digamos, este impacto de algo que no es un impacto que se puede ver de un día para otro, no es un nivel de toxicidad del que tiene el glifosato, por ejemplo, tan alto como para generar un problema apenas uno es rociado o tiene cerca ese tipo de agroquímicos, sino que es el impacto que se genera con la acumulación de años tras años de esas prácticas agrícolas que hoy están un poco en cuestión, digamos, ¿no? Entonces, la reforma agraria, de alguna manera, y la forma de producir, sobre todo con la agroecología, ¿no?, con otra forma de producir, sin esos agroquímicos, sino con insumos biológicos producidos por los propios productores, permitiría, digamos, a escala masiva producir alimentos de buena calidad, saludables, y además también generar una posibilidad de exportación de eso que suplante paulatinamente los ingresos de divisas frescas que genera el agronegocio, ¿no? Entonces ahí me parece que hay una discusión de un modelo que me parece interesante para dar el debate, y que se está dando, digamos, a escala global, y en Argentina cuesta un poco más porque parece como una mala palabra, ¿no? Reforma agraria. Vienen a sacar las tierras a los que trabajan, en realidad. Claro. ¿Cuál sería hoy el cuadro para que haya más gente trabajando la tierra y despoblar un poco también las grandes ciudades que están sobrepobladas, ¿no? Es muy inviable el cordón del Gran Buenos Aires, pero también de la Gran Córdoba, el Gran La Plata. ¿Cuál sería el cuadro de situación hoy en nuestro país, en la Argentina, con respecto a la distribución de las tierras y de los alimentos, concretamente? Bien, en la tierra en Argentina, más o menos el 1% más rico de los que poseen la tierra poseen un poco menos del 40% de las tierras, ¿no? Lo cual implica que hay un 1% de propietarios de tierras que poseen el 40% de... O sea, muy concentrado, ¿no? Argentina. Claro, está muy concentrado. Es cierto que hay países de América Latina que tienen aún mayor concentración de la tierra, ¿no? Casos como Colombia, Centroamérica, Paraguay, tiene una concentración mucho mayor aún
que Argentina, pero bueno, tradicionalmente en Argentina hemos tenido, ¿no?, estos grandes terratenientes con grandes extensiones de tierra de cientos de miles de hectáreas bajo una misma persona, lo cual también generó cierta inequidad y desigualdad social. Y este es un reclamo que parece nuevo, pero en realidad tiene muchos años en Argentina. Cuando se creó, por ejemplo, la Federación Agraria en 1912, en el famoso Grito de Alcorta, el reclamo de esos arrendatarios, colonos, ¿no?, de los gringos de la pampa húmeda, que no tenían justamente acceso a la tierra y tenían que alquilar la tierra para poder producir alimentos, hicieron el Grito de Alcorta protestando justamente para poder acceder a la tierra. Y ahí la reforma agraria fue uno de los planteos que tuvo en su origen la Federación Agraria, que incluso hasta el 2004, me acuerdo, todavía planteaba eso dentro de sus congresos y de sus proclamas, digamos, ¿no? Le permitiría incluso a los chacareros, a los gringos de la pampa argentina, recuperar un poco esa identidad y ese valor que tenían por la tierra, que es mucho más fuerte que el que puede tener hoy una empresa muy grande, multinacionales, transnacionales, que tienen el acceso a la tierra concretamente para producir soja, pero no les importa tanto ese territorio, claro, como si se genera esa identidad con los campesinos, los indígenas, pero también con los chacareros que fueron perdiendo ese acceso a la tierra. Un concepto... Una última cuestión con esto que es importante, es en el último Censo Nacional Agropecuario, el de 2018, nos muestra que del 1988 hasta el 2018 hemos perdido un 40% de productores, es decir, 177.000 productores menos en la Argentina en el rango de entre 1988 y 2018. Esto es una marca muy fuerte de la pérdida de esa identidad que más nada con pequeños y medianos productores, no solo campesinos indígenas, sino también muchos chacareros que perdieron la posibilidad de cultivar. Doctor, hay un concepto muy interesante que tiene que ver con algo que se planteaba en la Argentina de la época dorada, ¿no? Aquella resignificación de la soberanía alimentaria tan necesaria en esta etapa de la Argentina. ¿Esa soberanía alimentaria es algo de lo que se quiere traer con esta posible discusión para la reforma agraria? Sí, está muy asociada la idea de soberanía alimentaria con agroecología y reforma agraria, porque la soberanía alimentaria es esta idea de producir los alimentos que necesita un país o un pueblo para su reproducción, para su vida cotidiana, y después, en todo caso, exportar lo que uno pueda producir de más para poder generar también divisas frescas, pero poner en el centro de la escena la alimentación para toda la población, en este caso de Argentina. Nosotros producimos y tenemos una capacidad de producción de alimentos para 300 millones de personas. Y sin embargo en la Argentina hay hambre. Entonces esa contradicción fundamental de un país como el nuestro, muy rico y muy fértil en sus tierras, que termina generando también un proceso de desigualdad muy fuerte, donde un país que puede producir alimentos para 300 millones de personas, y somos 44 millones de personas, y sin embargo tenemos casi el 50% de la población bajo la línea de pobreza. Entonces ahí hay un problema de distribución de alimentos y distribución de la tierra para poder generar esta soberanía alimentaria que permitiría la producción de alimentos para el consumo de la propia población, y también de acuerdo a las pautas culturales de nuestro país. No es lo mismo, claro. O sea, en Argentina nadie o muy poca gente consume la soja como alimento, claro, directo, ¿no? La tenemos en las galletitas, en diferentes elementos de la comida industrial, pero no es algo que se coma tradicionalmente en la Argentina, como sí el trigo, el maíz, claro, la carne, las hortalizas, etcétera. Entonces, doctor, por ahí se apunta un poco más la idea. Sí, ¿pueden coexistir, pueden convivir los agronegocios con la agricultura campesina o de las comunidades indígenas? Bueno, esa es también otra arista del debate, ¿no? Que yo venía o coexistir entre el agronegocio y la economía, o la agricultura campesina, la agroecología. Y ahí yo veo un problema, lamentablemente, digo, no había que no existieran los conflictos, pero eso va más allá del deseo de uno, y lo que pasa es que el agronegocio necesita permanentemente expandir su producción, digamos. Si uno va a obtener una gran cantidad de dólares por la venta de soja, que está creciendo cada vez más en el mercado mundial, ¿no? La tonelada de soja ha ido creciendo en las bolsas de Chicago, que es la que marca el precio internacional. Entonces quien produce dice, bueno, yo si tengo más tierras voy a poder conseguir más dinero, voy a generar más divisas. Incluso eso se ve como un progreso del país en general, ¿no? Bueno, se van a generar más divisas para el país, van a entrar dólares frescos, vamos a solucionar el problema del hambre, el desarrollo, vamos a pagar la deuda.
todo se podría solucionar con esa entrega de divisas, ¿no? Con esa entrada de divisas. Pero, sin embargo, decimos, eso genera un problema que son todos estos impactos sociales, sanitarios y ambientales en el resto del país, digamos, en las zonas productivas. Entonces, ahí hay un problema de contradicción. Si uno quiere producir de una manera menos contaminante, sin agroquímicos, etcétera, no puede tener un campo de al lado de soja que esté echándole glifosato porque, claro, nos guste o no, se contamina el campo de al lado, ¿no? Lo mismo pasa con las poblaciones campesinas indígenas que están en territorios que por ahí algún terrateniente necesita para ampliar su producción, y lo que hace es avanzar sobre esos territorios, porque muchas veces los pueblos indígenas y campesinos lamentablemente no tienen el reconocimiento legal de sus tierras, sino que las ocupan de hace mucho tiempo, pero sin un título legal. Entonces, quien puede conseguir un título legal de esas tierras, que por ahí eran fiscales o eran privadas, pero quedaron abandonadas y están siendo ocupadas legítimamente por poblaciones campesinas indígenas, ven cómo aparecen dueños que logran conseguir de alguna manera el título de esa propiedad y los expulsan de esa tierra, ¿no? Entonces eso genera también un nivel de conflicto muy fuerte en el campo, por ahí que no se ve tanto, no se conoce tanto, pero que genera esa imposibilidad de coexistencia, ¿no? Y hay un problema ahí de contaminación, si se quiere, y de avance de las contaminaciones por los agroquímicos. Otra contaminación que aparece, entre comillas contaminaciones, que, no sé, hay algunos cultivos que son transgénicos y otros que son agroecológicos u orgánicos. Pero en algunos casos, por ejemplo el maíz transgénico se mezcla con el maíz orgánico o el maíz agroecológico, y en la segunda generación, la segunda cosecha, vas a encontrar choclos de maíz que están mezclados, que hay granos que son transgénicos y granos que son orgánicos. Entonces es lo que se llama la polinización cruzada, perdón, la cuestión muy técnica, pero lo que hace es que se mezclan, entonces vos ya no puedes diferenciar lo que es un cultivo transgénico de un cultivo orgánico o agroecológico. Entonces habría que tener una separación, no sé, de muchos hectáreas para poder permitir eso, que doctor, no es posible en la práctica. Doctor, claro, usted hablaba recién, me parece un tema también interesante para charlarlo, aquella migración, ¿no?, de campesinos, indígenas, y que van a otros lugares, ¿no?, a lugares más poblados. Y también hablaba de esta necesidad de federalizar la Argentina, ¿no?, de hacer una Argentina de norte a sur, de este a oeste, que sea redistribuida en forma gradual y necesaria. Y en este caso, que me parece que se plantea este efecto, ¿no?, de migrar hacia lugares ya poblados, despoblar la tierra. Entonces, es necesaria también esta discusión a los efectos de entender una Argentina como un combo completo, no en los grandes centros urbanos, sino en todo el país. Sí, completamente de acuerdo. Ahí hay un problema con el despoblamiento rural. Nosotros, claro, Argentina es un país predominantemente urbano, ¿no? El 95% de la población vive en centros urbanos de más de 10.000 habitantes. Y lo que ha pasado últimamente es que justamente en parte por la expulsión de poblaciones campesinas, indígenas, la pérdida del acceso a la tierra de los chacareros, también lo que fue el cierre del ferrocarril, que generaba una actividad económica y una vida cotidiana en muchos pueblos rurales, fueron generando, ¿no?, un éxodo rural hacia las ciudades, lo cual también marca un problema de redistribución de la población y de un país que nos decimos federales, pero que terminamos siendo muchas veces bastante unitarios, lo digo yo como porteño toda la vida, pero que es un problema, ¿no? Esta idea de generar un polo urbano de 16 millones de personas, casi un tercio de la población argentina, en un mismo entramado urbano, que hace de esa ciudad o de ese entramado urbano algo inviable e invivible, ¿no? Y sin embargo, faltan casas, faltan accesos al agua potable, a los servicios básicos, y de repente tenés pueblos no tan lejos de la ciudad de Buenos Aires, o no tan lejos de Córdoba, o de Santa Fe, o de Rosario, o de Mendoza, que están donde sobran casas, donde habría un montón de tierras que se pudieran cultivar y que no están siendo cultivadas porque han sido abandonadas o se ha perdido esa capacidad del trabajo en esas regiones, y que uno podría pensar en repoblar y reconfigurar un poco la Argentina de una manera mucho más distribuida, ¿no?, donde estos problemas sociales que implican también tanta aglomeración de gente se subsanarían, digamos, ¿no? Está habiendo una pequeña vuelta al campo, si se quiere, incluso de gente que nos criamos en las ciudades y que nos vamos a vivir a pueblitos más o menos rurales,
para pensar otras formas de vida, ¿no? Gente joven, incluso profesionales, también mucha gente de los barrios más populares que vuelve a la tierra, por ahí sus abuelos o sus padres eran campesinos y consiguen la posibilidad con alguna colonia agrícola. Hay proyectos de distintos movimientos campesinos de volver a la tierra que incluso incluyen a gente que por ahí hoy está viviendo en barrios populares, digamos, de los grandes o asentamientos de los grandes centros urbanos, ¿no? Entonces, esta pequeña vuelta al campo también es una luz de esperanza, de decir, bueno, se puede volver a trabajar la tierra y a vivir de otra manera, también en contacto con la revisando también de alguna manera, doctor, nuestras pautas de consumo, ¿no? Me imagino. Perdón, no escuché bien. Revisando también de alguna manera nuestras pautas de consumo, me imagino. Sí, ahí hay una de las cosas que también es importante y que creo que esta pandemia nos deja como enseñanza, fue la revitalización y el aumento exponencial, ¿no? Como crecieron mucho las redes de consumo de alimentos agroecológicos, por ejemplo, ¿no? Esta idea de no poder salir, ¿no? De quién produce los alimentos, se empezó a visibilizar, se empezó a entender quiénes estaban atrás de los que producían la papa, la lechuga, el zapallo, las frutas, ¿no? Hubo como una revalorización de ese trabajo de la producción de alimentos, de la carne, de la leche, y también de la búsqueda de esos consumidores urbanos de alimentos un poco más sanos, ¿no? Sin tantos agroquímicos o sin agroquímicos. Se empezó a hablar de agroecología, que era algo que no se conocía mucho más allá del ámbito académico o de los mundos campesinos, indígenas o de los chacareros que estaban produciendo de esta manera alternativa. Y creo que eso es importante porque empezamos a pensar qué comemos, ¿no? Que somos, nuestra identidad también es en parte lo que comemos, claro, ¿no? Y empezar a pensar que no podemos comer alimentos que vienen con agroquímicos tan fuertes como puede ser el glifosato u otros, ¿no? Bueno, hay estudios que muestran el rastro de agroquímicos en las lechugas, en las manzanas, en la carne, etcétera, que son realmente preocupantes, ¿no? Cuando uno tiene hijos pequeños también empieza a pensar, bueno, ¿qué les formas de comer alimentos no tan procesados, ¿no? O esos ultraprocesados, enlatados, etcétera, que también generan a la larga, ¿no? A largo plazo, un problema de salud. Creo, doctor, ¿no? un dato de los positivos de la pandemia, ¿no? Repensarnos también a nosotros mismos en la forma de alimentarlos. Ha sido muy amable por su tiempo, esperemos seguramente seguir hablando de este y otros temas. Así es, muchísimas gracias, doctor. Bueno, gracias, quedo a disposición, saludos a toda la audiencia. Saludos. Muchas gracias, hasta pronto.